pues vamos a hablar de los símbolos patrios. ¿Qué está oculto atrás del escudo nacional? ¿Y qué está oculto atrás de los colores de la bandera? ¿Cómo fue que fueron escogidos y por qué? Y si fue deliberado o una ocurrencia o tenía una razón de ser más profunda, mística, esotérica. Y de hecho así es. Atrás de los independentistas había guardianes de tradición indígenas que se les acercaron para asesorarlos y se revelaron como los herederos de la Huehuetlamatilichtli, la sabiduría antigua, la sabiduría superior, la Maltilixtli, la tradición, la Huehuetoltecayotl, el antiguo arte que ellos resguardaban de los primeros mesoamericanos como una sociedad secreta que existía inclusive ya en la época del posclásico tardío de Mesoamérica. Estos indígenas guardianes que se les acercaron a los independentistas les pasaron algunos secretos fundacionales. De eso vamos a hablar hoy, de los símbolos patrios y de estos mensajes ocultos y secretos. Vamos a empezar primero por el escudo nacional. Y bueno, es interesantísimo. En el México antiguo, el águila simbolizaba el espíritu. El cuautli, el águila, era el ave, el animal más sagrado porque surcaba los cielos y nada llegaba más alto y se confundía con el sol. Entonces el cuautli, el águila, cuautli en náhuatl, significaba el sol, la luz, el espíritu, lo alto, todo lo que es puro y transparente. Y en ese caso, cuando se enfrenta y devora a la serpiente, quiere decir que la luz está triunfando sobre la oscuridad, porque en el México antiguo, náhuatlaca, en la cultura náhuatl, la serpiente no simboliza lo que simboliza del otro lado del Atlántico, del Pacífico, que puede ser el conocimiento, la sabiduría. En el México antiguo simboliza lo que se arrastra. Entonces, lo que se arrastra está siendo devorado por lo que se eleva, ¿entienden? El sol está devorando a la noche, porque la serpiente eso simboliza. La noche, lo bajo, lo que se arrastra, las bajas pasiones e instintos, el mal. Y el águila, el bien, la virtud y las altas miras, los valores. Entonces, cuando el águila devora a la serpiente, es la luz triunfando sobre la oscuridad, el sol triunfando sobre la noche, el bien triunfando sobre el mal, la virtud sobre las bajas pasiones e instintos. Con esto, lo que nos están diciendo los guardianes indígenas que le entregaron estos secretos a los independentistas, que por cierto a su vez eran iniciados en misterios ocultos, es lo siguiente. Mexicanos, ustedes viven en la tierra donde el espíritu debe triunfar sobre la materia, donde la luz debe triunfar sobre la oscuridad, donde el bien debe triunfar sobre el mal, donde la virtud debe triunfar sobre las bajas pasiones e instintos. Ese es el mensaje, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver Quetzalcóatl y su simbología con este escudo nacional? La serpiente emplumada Quetzalcóatl, Cuculcán para los mayas, simboliza las bajas pasiones e instintos fueron trascendidas, emplumadas y elevadas en Quetzalcóatl. Quiere decir que este personaje trascendió sus bajas pasiones e instintos, convirtiéndolas en virtud, las elevó. A su serpiente personal le sacó plumas de águila, le sacó alas y la trascendió. A sus defectos, a sus errores, a lo que lo obstaculiza y lo hace estar aterrizado, arrastrándose, lo venció y le sacó alas de águila, plumas de Quetzal. Eso quiere decir Quetzalcóatl. Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad en un ser humano.
Es el ejemplo, el camino blanco, así decían los antiguos mexicanos, que uno debe seguir. Una vida de perfección moral, dedicada a la meditación, al ayuno, como él trazó ese camino, donde esas bajas pasiones e instintos y esa negatividad y esos errores humanos se trascienden. Esa serpiente personal se eleva, es trascendida y se le sacan alas de águila. Bueno, estamos aplicando, si somos unos Quetzalcóatls, estamos aplicando lo que nos dicta el sagrado símbolo nacional. Le estamos sacando alas de águila a nuestra serpiente personal. Nuestra águila está devorando a nuestra propia serpiente. Nuestra águila está triunfando sobre nuestra propia serpiente. A nuestra propia serpiente personal le sacamos alas de águila, la emplumamos y la elevamos, la trascendimos. Ese es el mensaje profundo, codificado en nuestro escudo nacional y en el simbolismo de Quetzalcóatl, aplicado y relacionado con el escudo nacional. Ahora, esto es muy importante, porque hoy el mundo está en una búsqueda espiritual, y es que hay que recordar que somos espíritus con cuerpos, y no cuerpos con espíritu. Somos seres espirituales, como dice el anónimo famosísimo, viviendo una experiencia física. No somos seres físicos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Estamos encarnados aquí por razones evolutivas para aprender, y nuestro propio símbolo nacional nos está marcando un camino místico. Es la única bandera que tiene un mensaje tan profundo. Hay otras que tienen, como la estrella de 5 puntas, que simboliza la humanidad triunfante, la estrella que se representa con la pintura de Leonardo da Vinci, es la humanidad triunfante, cumpliendo su plan divino. Por eso los satánicos voltean el símbolo de la estrella de 5 puntas, es en contra de la humanidad, como todo lo que tergiversan, lo voltean, como la cruz que la voltean, como los que tratan de operar en México, que no han podido, voltean la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, como nos narran algunos investigadores, como Patricia Zarco, en el libro del Séptimo Cadete, que magos negros de la tradición zen oscura vinieron a liderar espiritualmente algunos cárteles y volteaban cárteles narcosatánicos, porque tampoco todos son narcosatánicos, pero los que sí voltean a la Virgen de Guadalupe al revés, o nuestros símbolos patrios, el escudo nacional al revés. Y es que México está siendo atacado. México es una nación sagrada como Israel, Palestina y Egipto, como los países de los Andes y el Amazonas. Y mientras unos nos estamos dedicando a limpiar esos chakras, en el caso de México, otros los están ensuciando. Bueno, volviendo al asunto, así como hay banderas que usan símbolos esotéricos, místicos, con un mensaje profundo, arcano, como la estrella de 5 puntas en muchas banderas, nosotros nos dimos el lujo de usar el mensaje del águila en conjunción con la serpiente, y además hay más cosas. Está posada sobre un nopal. El águila devorando a la serpiente está posada sobre un nopal. El nopal simboliza una cadena de fraternidad continua, es la hermandad blanca en México operando, triunfante, donde el espíritu triunfa sobre la materia, apoyado en una cadena de fraternidad. Eso simboliza el nopal. Además es una planta mística y es una planta alquímica. El nopal se sabe que combate el cáncer, la diabetes, y no los quieren, acuérdense que ha habido problemas hasta de el derecho a poseer el registro mundial de pertenencia de esa especie en términos de comercialización, y México, gracias a Dios, lo ganó, pero ya los japoneses, los chinos andaban encima. Además, esotéricamente, el nopal simboliza la planta que en medio del desierto te refresca con sus tunas y te quita la sed y mantiene a los
viajeros del desierto o extraviados con vida, les da vitalidad y les da fuerzas para continuar. Entonces el nopal simboliza muchas cosas y eso es lo que está sosteniendo el triunfo del espíritu sobre la materia, de la luz sobre la oscuridad, del sol sobre la noche. Muy importante que entendamos esa combinación, ¿no? Y está posada sobre un lago o que remembra a Aztlán, la isla mítica que el Códice Boturini, por ejemplo, habla de donde viene la cultura mesoamericana, especialmente la náhuatl. Y eso simboliza un oasis, o sea, un nopal en medio del agua es un oasis espiritual, incluyendo al nopal mismo en medio del desierto, es un oasis espiritual, un oasis a donde el espíritu triunfa sobre la materia basado o posado en una cadena de fraternidad. Esto significa que en el futuro México va a ser un oasis espiritual en donde muchos peregrinos de todo el mundo, buscadores de la verdad, vendrán a abrevar del conocimiento en este oasis espiritual de los que vencieron, de los guerreros y las guerreras sagrados que vencieron a su propia serpiente personal a través de su águila mística y están en capacidad de enseñar a otros. Por eso muchos que vienen a México comentan y lo afirman que en ningún país han visto a tanta gente despierta. Y eso no es nada a comparación de lo que viene en las próximas décadas. México ya despertó, la mujer dormida ya dio a luz en octubre del 2012, previo al parto planetario y al final del calendario maya, con una explosión electromagnética que solo los satélites del clima detectaron. De esto vamos a hablar después, cómo fue que la leyenda de la mujer dormida se cumplió y que iba a dar a luz, cómo fue que ya dio a luz. Ese proceso empezó con el sacrificio de los jóvenes del 68 y ahí, con un doloroso sacrificio, se gestó un proceso del despertar, nutrido posteriormente con ceremonias en Teotihuacán y en cada punto nodal de luz del chakra mexicano, que son centros de fuerza terrestre, como se ha venido trabajando desde entonces, sobre todo en la década de los 90, y cómo se ha destapado el tapón energético que había en el chakra mexicano y en sus centros de fuerza terrestre, es lo que ha venido, es lo que vino propiciando el que al final viniera una explosión espiritual en el eje volcánico transversal y no físico, gracias a Dios. De hecho, los hermanos mayores del cosmos intervinieron en torno a la fecha en que les digo, en octubre del 2012, y fue cuando una haz de luz gigante entró del aire en el Popo, y creo que eso evitó que hubiera una erupción volcánica en ambos volcanes, y que fuera trágico para México. Y más bien lo que ocurrió fue una explosión espiritual que se detectó vía satélites del clima y es increíble. Eso habla de que la misión del país ya se cumplió, o sea, ya la misión del país está en marcha. La mujer dormida ya dio a luz. Y esto es gracias a que muchos mexicanos han aplicado lo que dicta nuestro sagrado símbolo. Muchas gracias. Si quieres apoyar al programa, comparte, dale like, suscríbete y activa la campanita. Solo así podremos seguir cumpliendo esta misión de entregar estos trabajos.